Muchachos, vamos a comenzar, por favor. Jóvenes. Buenas noches. ¿Listo, muchachos? Ok, pero vamos a comenzar, por favor. ¿Cuándo comenzamos? Bien, comenzamos entonces. Si ustedes miraron en el programa que tenemos este tema de las consecuencias precisamente del conflicto armado en Colombia, ¿no? Tristemente tenemos de dónde cortar, ¿no? O sea, tema para hablar del conflicto armado en Colombia es muchísimo. De hecho, vamos a mirar el artículo documental en donde nos muestran cómo las situaciones, las circunstancias que estamos viviendo, pues son bastante emocionantes, dolorosas, todo lo que estamos viendo como en nuestra historia. ¿Sí?
¿Qué nos dice a nosotros? ¿Leyeron ustedes el artículo? Si yo los cojo y les hago un control de lectura, ¿lo leyeron? Díganme, por favor, porque pues la idea es de que se les coloque el artículo para que ustedes muy juiciosamente lo lean, por favor. ¿Sí? Para mañana hay otro, ya aparece. Entonces, siempre deben ustedes llegar con el artículo leído. Ustedes están en un proceso de aprendizaje. Bien, entonces, ¿alguien que quiera aportar con respecto a la lectura? Yo la verdad, y lo poco que la tarea con las cifras, que eran como más de 7 millones de afectados, de los cuales 250.000 eran asesinatos por temas de ese conflicto armado. Tomaba desde el 1985 hasta el 2015. 2015. Exacto, tomaba esos datos de referencia, nos mostraba unas gráficas de bueno, el inicio del conflicto armado, el pico en el 2002 y que ahí comenzó a bajar. Y más o menos eso fue lo que yo creo que se pudo. Sí, pues la historia de nosotros los colombianos, pues realmente siempre ha estado teñida de estos conflictos armados de una manera permanente, ¿no? De hecho, ahí están mencionando solamente un estudio de 1985 hasta el 2015, pero de ahí para atrás, pues, obviamente ha habido una situación bipartidista en donde pues tanto los godos como los liberales, conservadores y liberales, pues entonces estaban en esa puja y todo lo que pasó en este tema del Bogotazo y todo lo que sucedió en ese momento. ¿Sí? Entonces, como que hemos tenido como esa marca que deja huella, ¿no? Y para desgracia de nosotros luego tenemos como a partir de ese Bogotazo, digamos una sectorización totalmente dividida y hace que generen los diferentes partidos al margen de la ley como la guerrilla, ¿no? Se supone que en esa época, cuando se genera la guerrilla, cuando se crea la guerrilla, pues ellos tenían una mente supremamente clara, unas ideas supremamente claras con respecto a la igualdad social. Entonces, nosotros sabemos cómo esa situación ha hecho que, por ejemplo, estos líderes guerrilleros que asesinaron aquí en Colombia, Pizarro y Jaramillo, que pues estaban liderando sus partidos políticos, su guerrilla, pero a partir de esas ideas que eran un poco revolucionarias, pero que tenían ese sentido de la igualdad, ese sentido de la equidad, de la justicia, pues llegaron al punto en donde les quitaron la vida. Fíjense cómo en nuestro país la vida de un ser humano, independientemente si es una persona pública, político, deportista, al parecer no tiene ningún tipo de importancia. Entonces, eso ha generado una gran cantidad de definiciones de lo que es el conflicto armado, que es lo que nos están planteando acá, en donde nos dice, por ejemplo, ese conflicto social armado, precisamente por el tema que yo les estoy diciendo, de las diferencias sociales. O sea, aquí el rico se hace más rico y el pobre empezamos a sufrir más, ¿no? Esas diferencias sociales pues están marcando nuestro derrotero, están marcando nuestra identidad cultural, ¿sí? Y eso es lo que nos están planteando acá, donde nos dicen, por ejemplo, permítanme le leo, esta definición del conflicto social armado dice, es la idea de enfrentamientos armados tiene una relación con el contexto social de pobreza, ¿sí? Entonces la pobreza nos invade y la desigualdad social se hace mucho más evidente, ¿sí?
pero esa violencia, ese conflicto se empieza a distorsionar y empieza, bueno, pero se distorsiona no para bien, sino lo que hace simplemente es cambiar de nombre, ¿sí? Que es lo que están mencionando allí con respecto por ejemplo, Francisco Gutiérrez denomina este conflicto armado en Colombia como esa guerra civil, que era lo que yo les decía a ustedes, de esa violencia partidista contrainsurgente, precisamente porque se crearon pues esos grupos guerrilleros en donde pues estaban inconformes con nuestras leyes, con nuestro gobierno, y que a partir de ahí fue la época en donde Jaime Garzón, el periodista, fue muy importante, muy partícipe cuando se hizo la posibilidad de reformar la Constitución Política de Colombia para generar como más derechos para nosotros los ciudadanos. Y de ahí salió todo lo que se llama todos esos derechos de petición y todas esas acciones de tutela, porque antes no teníamos derecho a opinar absolutamente nada. No teníamos ningún tipo de derecho en esos sentidos. Entonces, esa guerra civil precisamente llevó a que el Estado, cuando hablamos nosotros de esa presencia de actores ilegales, pues el Estado generó entonces, ¿sí? Debe hacerlo, siempre debe hacerlo. De hecho, el Estado está en mora con nosotros, porque no nos brinda. Se supone que dentro de la Constitución Política de Colombia hay algo que dice que el Estado tiene que velar por el bienestar del ciudadano. Tiene que velar. O sea, eso suena muy bonito y eso está escrito ahí en las leyes, en los decretos, y suena muy hermoso, pero no lo cumple, no lo cumple. ¿Sí? Entonces, lo que hablábamos ayer nosotros de la corrupción tan marcada que tenemos nosotros, fíjense que recientemente falleció Moreno, Samuel Moreno, y todo lo que este personaje hizo con el cartel de la contratación, carrusel de la contratación, ¿ven? Entonces, si se supone que los padres del Estado, el gobierno que nosotros votamos por ellos o los elegimos para que nos representen, estamos haciendo las cosas mal. ¿Sí? Bueno, al parecer nosotros como que no sabemos elegir. Nosotros elegimos, ¿por qué? Pues porque nos dan un bono, o porque nos dan un tamal, o porque nos dan una lechona, o porque nos dan lo que sea. Entonces realmente nuestra convicción de derechos, y por eso las marchas que estamos teniendo en estos días, las marchas contra la reforma, las marchas contra el nuevo régimen de salud, es precisamente, son voces de protesta para generar entonces cambios, ¿no? Pero la gente diría, es que eso es más de lo mismo, no logramos cambios realmente representativos, mantenemos siempre esa misma situación. Y como eso, en últimas, es cierto, seguimos nosotros como confrontándonos, el Estado se sigue confrontando con nosotros como con los ciudadanos, porque la desigualdad se mantiene. Entonces, de hecho, eso estamos hablando del 2014, y luego se generaron estos diálogos en el gobierno, me parece que fue de Samper, me parece, ¿sí? Los diálogos de paz en La Habana, Cuba, en donde pues se supone que allí hubo un cambio significativo, que uno pues como que lo cuestiona también, porque realmente pues uno realmente no siente ese cambio de una manera mucho más certera, de una manera mucho más real, ¿sí? Como les digo, el papel aguanta absolutamente todo. Entonces, cuando nosotros llegamos a este diálogo en La Habana con las FARC y con el ELN, digamos, con el comando central de estas dos fuerzas al margen de la ley, ¿sí? Entonces, estamos hablando de que la confrontación armada del país y sus víctimas, o sea, siempre
ha existido víctimas. El conflicto armado no deja otra cosa más que dolor y muerte. Y entonces, a partir de este conflicto armado interno, se empieza a hablar de la reparación de víctimas. Se empieza a hablar de cómo nosotros debemos generar como un apoyo, y por eso les decía que nuestro país está en mora con nosotros, porque se supone que ellos tienen que darnos toda una serie de garantías para poder vivir con una mejor calidad de vida. Es un derecho que tenemos nosotros como ciudadanos colombianos, ¿sí? Pero como no lo hacemos, o no tenemos realmente esa clara institucionalidad, pues entonces, pues obviamente esa parte nos queda como faltante, ¿sí? Entonces, ese es el estudio que hacen desde 1985 hasta el 2015, y nos plantean diferentes tipos de víctimas, ¿no? Mirando un poco las consecuencias que tiene el conflicto armado en Colombia. Las consecuencias. ¿Sí? ¿Qué es lo que nosotros escuchamos en noticias? ¿Cuáles son las noticias cuando hablamos del conflicto interno que tenemos en Colombia? ¿Qué noticias escuchamos? Enfrentamientos. ¿Qué más escuchamos nosotros? Eso se llama homicidios, ¿no? O asesinatos. Entonces, ellos son un grupo de víctimas que están precisamente viviendo una situación bastante dolorosa, ¿sí? Pero también tenemos los secuestros, ¿no? Los desplazamientos, ¿sí? Bueno, una gran cantidad de situaciones que uno dice, pero por Dios, ¿cómo es que tenemos la capacidad y la resiliencia nosotros para sobrevivir a tanto conflicto que hemos tenido en el transcurrir de nuestra historia, por Dios? Con todo eso, con homicidios, con carros bombas, con secuestros, con extorsión permanente, ¿sí? Acuérdese que aparece todo este tema de las minas quiebrapatas, pues porque precisamente la guerrilla quiere entonces controlar el paso de la policía y del ejército y las fuerzas militares para que no se sientan que le estamos pisando el talón, ¿no? Entonces realmente eso es lo que pretende cuando se habla de esa reparación de víctimas. O sea, ayudarles de una manera integral, ayudarles, ¿sí? Y se supone que debe existir entonces esa misma igualdad. ¿Ven? Pero nosotros, como buenos colombianos, las personas que tienen el poder, que toman decisiones en nuestro país, pues entonces ahí vuelven y hacen sus fechorías, porque la plata que está destinada, el rubro económico que está destinado para esa reparación de víctimas y de reparación integral, no se utiliza en su totalidad. Entonces, fíjense que eso tiende a ser bastante preocupante, bastante triste, el hecho de que la unidad de víctimas esté cojeando precisamente porque la plata que se había disponible, que se dispone para ayudar a la gente, no está. También se pierde, ¿sí? O sea, un ejemplo tan sencillo, seguramente ustedes escucharon esta noticia, como en una región, creo que fue por allá por el Chocó, no recuerdo bien en qué ciudad de nuestro país, estaban haciendo la fila los niños en las escuelas y les entregaban el plato con la comida, ¿cierto? Y le tomaban foto, le quitaban el plato y se lo entregaban al siguiente niño y les tomaban la foto con él. ¿Sí se acuerdan de esa noticia? Sí, que eso fue, pero, o sea, increíble. ¿Cómo jugamos nosotros con la vida de los infantes, de los pequeños? ¿Cómo somos tan atrevidos y tan descarados de tener ese tipo de comportamiento
de que se supone que debe haber una sana alimentación, una alimentación totalmente adecuada, equilibrada, que está siendo entregada por nutricionistas, dietistas, para la salud y el bienestar de nuestros pequeños. Y hacen eso. Eso no tiene presentación. Eso solamente pasa acá y en Springfield, ¿no? Realmente, sí, realmente es bastante molesto. Entonces, aquí hay un dato que está aquí, permítanme, yo se los muestro. Hay un dato, bueno, permítanme lo que se pretende cuando hablamos de la reparación de víctimas. Lo que se pretende es lo siguiente: aquellas personas que individual o colectivamente hayan sufrido un daño por hechos ocurridos a partir del 1 de 1985, 1 de enero, como consecuencia de infracciones al derecho internacional humanitario o de violaciones graves manifiestas a las normas internacionales de derechos humanos ocurridas en ocasión del conflicto armado interno. Imagínate tener que nosotros generar leyes, decretos para decir, tenemos que ayudar a la gente. O sea, si estamos hablando de esto, porque sabemos de que en nuestra Colombia se está desangrando. Esa imagen del mapa de Colombia desangrando es una imagen bastante diciente, ¿sí? Esa es lo que hablamos nosotros de la reparación de víctimas, que se estableció en la ley 1448 del 2011, porque es un deber del Estado, vuelvo y digo, es un deber del Estado protegernos a nosotros. Y si nosotros no nos cuidan en la casa, si yo vivo con mis padres y mis padres están totalmente descuidándome a mí, entonces yo estoy totalmente desprotegido. Lo mismo pasa con el gobierno colombiano, con nuestros famosos senadores, concejales y toda esta gente de la cúpula política, ¿no? Entonces ellos son como nuestros padres y Colombia es como nuestra casa. Entonces, si no tenemos esa protección, entonces ¿cómo nosotros vamos a sentirnos protegidos? ¿Qué es lo que hace la gente? La gente emigra, ¿sí? Trata de emigrar y prefieren entonces irse a hacer otras cosas totalmente diferentes porque les está yendo muy mal aquí, ¿sí? Entonces, eso es lo que nos plantea parte de este artículo, ¿sí? En donde dice que es en este marco institucional normativo que el presente artículo busca describir las dinámicas del conflicto propiamente sus víctimas entre el 85 y el 2015. Entonces, ¿listo, muchachos? Entonces, aquí están las víctimas. Acá dice, miren, muchachos, este registro único, desde el 85 hasta el 2015. No, o sea, no han mencionado desde el 85 para atrás, ¿sí? Lo que pasa, y considero yo que eso es así, ustedes saben de que el narcotráfico permeó aún más todavía la inseguridad y la violencia aquí en Colombia. Por eso es mucho más representativo este tiempo, ¿sí? Y dicen acá, miren, desde el 85 hasta el 2015, 7.860.385 personas, de las cuales 6.078.068 están en el proceso de reparación. ¿Sí? Digamos que se ha movido precisamente la reparación estatal, en donde estamos pensando en las personas obviamente más vulnerables. ¿Sí? ¿Quiénes son las personas más vulnerables? Díganme ustedes, ¿quiénes son las personas más vulnerables de nuestro país? Campesinos, claro. Que sufrieron desplazamiento. Los que sufrieron desplazamiento, exactamente. Ellos que están allá o que están inmersos, estas experiencias que yo les comenté a ustedes ayer de haber trabajado en esa brigada de salud, es precisamente eso. Esas personas como están tocadas psicológica y mentalmente
de psiquiatra prácticamente, porque tienen una serie de traumatismos por ese estrés postraumático. Entonces, realmente se genera como esos programas de seguridad nacional y en el gobierno de Andrés Pastrana es cuando se empieza a hablar del Plan Colombia, ¿sí? Que mucha gente no lo veía con buenos ojos, porque era como, y eso lo pensaban algunos políticos y la guerrilla misma, en donde el Plan Colombia decían, no, lo que pasa es que digamos, el gobierno norteamericano, el gobierno, no recuerdo quién era el presidente de esa época de Estados Unidos, pero nos estaba brindando a nosotros apoyo militar, capacitaciones militares. Nos estaban vendiendo armamento especializado para poder enfrentar el incremento de la droga, el incremento del narcotráfico, ¿sí? Porque por eso les digo que en ese lapso de tiempo de 1985 al 2015 fue la época de demasiado terror aquí en Colombia, de un terror absoluto, ¿sí? Por eso fue que económicamente Colombia se vio en deterioro precisamente porque la gente no venía acá al país, ¿sí? Y se tuvo que hacer una serie de comerciales tratando de vender a nuestro país, no con la visión que tienen los extranjeros de que no vaya a Colombia porque podemos ser secuestrados, porque podemos morir por un carro bomba, porque tantas cosas, ¿no? Entonces, esa situación llevó a que se nos brindara un apoyo por parte del gobierno de Estados Unidos. ¿Sí? Acá lo dice, miren, en esta parte, que el gobierno de Estados Unidos ofreciera ayuda económica para la inversión militar. Imagínense. O sea, no nos ponemos en la tarea de invertir en salud o invertir, por ejemplo, en educación o invertir, por ejemplo, en vivienda, sino teníamos que estar invirtiendo en esas fuerzas, ¿dónde dice? Ayuda económica para la inversión militar, en donde nos van a capacitar en tácticas militares, en compra de armas, fortalecimiento institucional de las Fuerzas Armadas, adquisición de aeronaves especiales para la fumigación de cultivos de uso ilícito, ¿sí? Por cerca de 3.500 millones de dólares. Entonces, realmente eso dice mucho, ¿no? De toda esa plata que se invirtió, que invertimos, porque eso pues sale de nuestros impuestos, obviamente, ¿sí? Entonces, toda esa situación, de hecho hay denuncias precisamente porque ese Plan Colombia también fue un manejo del dinero inapropiado. Entonces, aquí está, total de víctimas por año en Colombia desde el 85 hasta el 2015. Porcentaje de víctimas, ¿sí? Fíjense ustedes que en un rango de la etapa 1 entre el 98 y el 2001 hubo un 5,0 de incremento en ese número de víctimas. Luego en el 2003 hasta el 2000, bueno, ahí estuvo como un periodo donde se incrementó un poco más. En ese lapso, entre la etapa 2 y la etapa 3, en donde del 2002 al 2003 fueron épocas fuertes, fortísimas, ¿sí? Y empezaron a disminuir las víctimas, ¿sí? Pero esto es porque estos son estudios en donde la información que nos dan es segmentada. Es decir, de que todo lo que realmente pasa en Colombia no se menciona. No está, digámoslo, hacia la luz pública
porque estadísticamente eso no cabría entonces esa gráfica. ¿Sí? O sea, pareciera ser que no queremos mostrar la realidad de nuestro país, pero es muy difícil ocultar o tapar el sol con las manos cuando es tan evidente tanta corrupción que tenemos nosotros en nuestro país. Pero ojo, yo no quiero que nos quedemos con la imagen de que Colombia entonces está en las últimas, ¿no? Que estamos en rines, no, o sea, y de hecho estos espacios, muchachos, estos espacios, señoritas, estos espacios académicos es para generar ideas, pero ideas que realmente generen resultados positivos, no ideas para fomentar más el desorden, para fomentar más la desigualdad, para fomentar más el caos, ¿sí? Eso es lo que hacía Jaime Garzón. Jaime Garzón cuestionaba, criticaba con su sentido del humor, con su crítica política, ¿sí? Y le decía unas cuantas verdades a cuantos políticos, ¿no? Y bueno, se metió tanto con toda esta gente que lo mandaron matar. Precisamente es algo bastante fuerte con respecto a ese tema. ¿En qué año fue que mataron a Jaime Garzón? En el 2009 fue, en el 99, ¿no? Sí, en el 99 fue que lo mataron. Aquí estamos hablando víctimas. Dentro de esa víctima seguramente puede estar él, ¿no? Y se empezaron a disminuir precisamente porque aquí ya, cuando se habla de la disminución de estas víctimas es porque fueron inmersas en el plan de reparación de víctimas. Entonces acá, lógicamente, pues es evidente que cuando hay una mano amiga, un gobierno que apoya, pues seguramente las víctimas, la unidad de víctimas, pues obviamente garantizan un poco más de nuestra bueno, de la vida misma de nuestro país. Mire, esto es lo que yo les decía ahorita. En la primera etapa, que va del 85 hasta el 98, 97, digamos, en esa primera etapa dice que corresponde, según los datos de la gráfica número 1, muestra una tendencia regular del número de víctimas. El comportamiento de los datos de las víctimas de este periodo no corresponde directamente a una baja de la intensidad del conflicto. O sea, el conflicto seguía. El conflicto estaba ahí. Tristemente, el conflicto nos estaba acompañando. Nos acompaña todavía, ¿sí? Pero en esa etapa, quizás las víctimas sean mucho más de los datos registrados allí, ¿sí? Luego, en la segunda etapa comprendida entre el 98 y el 2002, entre el 98 y el 2002, ahí es cuando se incrementa un poco más. Nos dice, corresponde al periodo presidencial de Andrés Pastrana, en donde en términos de registro se experimenta un incremento de víctimas cerca del 23.1%, ¿sí?, del total de las víctimas del periodo. Es decir, las dinámicas del conflicto se intensificaron. Se intensificaron precisamente pues porque la gente no estaba de acuerdo que se invirtiera en armamentos, no estaba de acuerdo que se hiciera esos convenios con Estados Unidos de Norteamérica, porque precisamente eso es algo que debería estarse dando con respecto a, o sea, nuestros niños necesitan una buena alimentación, nuestros niños necesitan educación, buenos colegios, que los profesores que les enseñan a nuestros hijos sean bien pagos, ¿sí?, que haya una gran cantidad de beneficios, como debe ser. Es que estos son los derechos fundamentales que nosotros debemos tener como seres humanos y como personas, como ciudadanos de un país. Y eso es lo que no se hizo. Entonces, claro, en esa época, del 98 al 2002,
se intensificaron las acciones de los grupos guerrilleros. Bueno, entonces se metió aquí Norteamérica, entonces vamos a darles duro también. Y se incrementó el consumo el cultivo de drogas ilícitas. Y bueno, ya sabemos todo lo que nos ha sucedido, ¿no? Entonces, eso pasó después, en la tercera etapa, entre el 2002 y el 2010, en la tercera etapa, nosotros estamos cansados en nuestra historia colombiana. Nosotros estamos cansados de la existencia de la guerrilla, de la existencia del narcotráfico, de la narcoguerrilla, porque se empoderaron demasiado, vieron cómo, y eso lo saben ustedes muy bien, señoritas, caballeros, que la droga fue un bálsamo para ellos, precisamente porque se incrementó el poder adquisitivo, se incrementó el poder económico para los narcotraficantes, y lo que hicieron fue aliarse, ¿sí? Por eso se empezó a hablar de la narcoguerrilla, porque vieron como que se generó esa posibilidad de hacerle frente a esto que se estaba viviendo en Colombia. Pero entonces, como se estaban creando los grupos de narcoguerrilla, entonces se crearon grupos como las autodefensas. ¿Ven? ¿Por qué? Porque ya las autodefensas dijeron, no, esto ya, como ya hemos tenido nosotros desplazamientos, carros bombas, las minas quiebrapatas, los secuestros, bueno, una gran cantidad de situaciones, entonces dijo, no, vamos a crear grupos para podernos defender nosotros, ¿sí? Se crearon también inclusive las BATCRIM, ¿sí? Las Convivir, todas esas situaciones, en vez de generar realmente el control porque el gobierno, mire, el gobierno estaba perdiendo con Pablo Escobar, el gobierno estaba supremamente deshojado prácticamente por el poder que tenía este señor. Casi hace Pablo Escobar arrodillar al gobierno colombiano, ¿sí? Y pues sí, o sea, por eso se tuvo que hacer toda esa inteligencia militar, y con toda la inteligencia de la CIA, del FBI, generaron precisamente todo ese seguimiento hasta que lo cazaron. Bueno, hay muchas versiones, ¿no? Dicen que a él no lo mataron, sino que él mismo se suicidó para que no se lo dejaran. Bueno, hay muchas versiones, ¿sí? Pero realmente, pues ahí estamos viendo cómo el incremento en esa época, en la etapa 3, empezó en un 5.5 y empezó a caer, pues precisamente porque ya había un poco más de control en este estudio, ¿no? Vuelvo y digo que hay cosas que de pronto no se mencionan en ese estudio, ¿sí? Bueno, ¿qué otra cosa? Bueno, ahora sí miremos lo que nos dicen acá. Acá nos dicen a nosotros, esto. En este panorama, en donde se caracteriza brevemente las dinámicas de la intensidad del conflicto armado y sus víctimas, resulta pertinente establecer por modalidad de acción y lugar de ocurrencia de los hechos las víctimas del conflicto armado interno colombiano. Lo que nos quiere decir acá es que vamos a mirar cómo están, o sea, cómo nosotros podemos dividir y tratar de identificar las diferentes clases de víctimas que lo hemos estado mencionando. Ustedes lo han mencionado, yo lo he mencionado con respecto a los homicidios, a los secuestros, a las extorsiones, a los desplazamientos, porque en últimas es eso, ¿sí? O sea, las víctimas lo que hicieron, o sea, con este estudio lo que se hace es lograr como diferenciar las diferentes víctimas que ha tenido
la historia de nuestro país, la historia de nuestro conflicto armado interno, ¿sí? Entonces, fíjense que las víctimas por homicidios vinculados al conflicto armado fueron cerca de 250.358 registrados, solamente registrados, ¿sí? ¿Sí? Entonces, aquí estamos hablando de esas víctimas por homicidios. Acá lo mencionamos y lo vemos en esta gráfica. Víctimas por homicidios en Colombia. Miren ustedes. Hubo un decremento en el 2001 porque, bueno, ya el gobierno tuvo que ponerse pilas, ¿sí? Pero igual se incrementó. O sea, realmente no había un control ¿cómo se llama esto? No había un control de gobierno, ¿no? No había, la institucionalidad política no nos estaba representando, no nos estaba ayudando para absolutamente nada. Entonces, aquí vemos nosotros víctimas por homicidios en Colombia en ese rango de tiempo, desde el 85 al 2015, ¿no? Entonces, en vez de pensar de que hubo un debilitamiento del conflicto armado, otros actores armados como las bandas criminales, toman fuerza en el territorio y bueno, ustedes saben de que se hablaba de que cogían a los niños y los reclutaban desde temprana edad para llevarlos al monte y volverlos guerrilleros, cómo cogían a las niñas y entonces abusaban de ellas sexualmente y como se las secuestraban, entonces allá ellas quedaban en embarazo y bueno, toda una serie de historia tenaz, ¿sí? En nuestro país. Entonces, realmente estos grupos lo que hicieron fue incrementar realmente esa situación tan dolorosa en este tiempo. O sea, las víctimas por homicidio eran enormes, ¿sí? Y acá nacen o se empieza a hablar de los famosos falsos positivos, ¿no? Ustedes saben que los falsos positivos fue una estrategia del gobierno de Álvaro Uribe en donde se estaba presentando precisamente él quería y él cuentan la historia que él se pone a llamar a los generales de la República, necesito que ustedes me entreguen resultados. No sé cómo usted me va a mostrar resultados, pero necesito que me muestre resultados de que estamos cogiendo a la guerrilla, que estamos cogiendo al narcotráfico y que los tenemos acorralados, ¿sí? Entonces, lo que hacían era coger a estos pobres campesinos trabajadores, y los sacaban de sus parcelas, ¿sí? Y los llevaban entonces y los fusilaban, los acribillaban, y luego les colocaban unas botas pantaneras, una insignia de la guerrilla y un fusil, ¿no? Y eso fue tenaz. O sea, ahí entonces se empieza a hablar de los derechos humanos, ¿sí? Entonces, o sea, estamos hablando de una doble moral. Fíjense ustedes, cómo estamos generando, cómo nuestro gobierno pierde realmente credibilidad ante nosotros como ciudadanos, ¿sí? Pero a nosotros se nos olvida muy fácilmente lo que vivimos, porque llegan los nuevos momentos de elecciones y lo que les digo, o sea, quiero conseguir un puesto de trabajo, entonces voy y me le regalo al político. Yo no he visto eso, uno ha visto cómo esta gente se pone a hacer un poco de triquiñuelas, ¿sí? Y venga, yo le ayudo, ¿cuánto necesita? No, deme 5 millones, ni siquiera preguntan para qué. Es precisamente pues porque estamos hablando de que es una manera muy fácil de corromper a la gente, muy fácil, ¿ve? Entonces, cuando pasan esas noticias tan fuertes como la muerte de estos señores estudiantes de policía en la General Santander, cuando pasó lo de
lo de este centro comercial en la 80 con el 15, ¿dónde era? Con 11, el Nogal, en el Nogal, ¿ven? O sea, son situaciones que uno vive acá en nuestro país, ¿sí? Y en donde somos noticia a nivel mundial precisamente por esos carros bomba. Entonces son situaciones bastante dolorosas para nosotros como ciudadanos. Entonces piensan acá, todo prácticamente, mira lo que nos dicen acá. El registro de víctimas no se concentra exclusivamente en las zonas del país, en zonas del país. O sea, prácticamente lo que nos dice es que Colombia está en un conflicto armado, en una serie de víctimas permanentes en toda la región colombiana. ¿Sí? Se metieron aquí a Bogotá y hicieron todos sus malabares para entrarse aquí a Bogotá. ¿Sí? Entonces, por eso es que dice que las víctimas se presentan en todo el territorio nacional. ¿Sí? Disculpe, ¿ese estudio quién lo realiza? Este estudio, permítame ya, le doy ese dato. Este estudio, este artículo lo trabajó William Darío Chará Ordóñez, en donde él lo que hace es precisamente esto es un estudio netamente cuantitativo, porque estamos hablando y descriptivo, ¿no? Porque lo que estamos haciendo nosotros es analizar precisamente cómo es la historia de la corrupción y cómo es la consecuencia que tenemos nosotros luego de este conflicto armado. Entonces, este es un politólogo de la Universidad del Cauca, en donde él se interesó precisamente, él tiene un magíster en sociología, en donde quiere él precisamente mirar un poco ese derecho internacional humanitario. ¿Sí? Entonces, él se preocupa por eso, o sea, como entender un poco esa radiografía de nuestra idiosincrasia colombiana, cómo es que nosotros estamos viviendo en un país en donde la corrupción es en un 90% mucho más aflorada, ¿sí? Mucho más evidente. ¿Sí? ¿Y qué ha pasado con las víctimas? Nosotros sabemos cuántas personas, civiles, militares, los familiares, ¿no? En mi familia, una prima mía que estaba casada con un oficial de la Fuerza Aérea, a él se lo mataron. Entonces, es entender un poco ese componente social, emocional que le genera todas estas situaciones de las víctimas, no solamente los que fallecen, sino los que están detrás de los que fallecen, que es la familia. ¿Sí? ¿Cómo crecen estos muchachos totalmente desprotegidos? Porque precisamente estamos hablando de ese dolor del alma, precisamente porque los niños quedaron sin padre o sin madre o sin ambos, ¿no? Porque esto no es tocado únicamente para las fuerzas militares, sino para cualquier ciudadano colombiano. Toda esta gente que caminábamos nosotros cuando pasó el carro bomba por allá cerca al DAS, ¿sí? O que pasó el carro bomba ahí cerca de la 26 en el que se llamaba en esa época el Teatro Olimpia. ¿Cuánta gente inocente nos falleció? O sea, esa situación es la que genera pues de que las víctimas realmente, o sea, Colombia aportó muchísimo dolor, muchísima sangre en las víctimas de muchas familias, Y aparte de eso se generan estos que yo les estaba comentando, que estábamos hablando ahorita de estos falsos positivos, ¿sí? ¿Cómo? Y eso manda un mensaje bastante claro y es de que el gobierno le quedó grande controlar esta situación, porque necesitaba mostrar resultados. Y los militares, en su deshonestidad, y luego con todo respeto, porque obviamente no todo el mundo es así, ¿sí? Empezaron a hacer estas vainas de los falsos positivos.
les pareció más fácil uniformar a un campesino de guerrillero para poder entonces mostrar la cuota, ¿no, señor? Lo que ayer me necesito informar de un caso, yo que pagó 3 años de cárcel, no sé si lo vieron, por un cabecilla de la FARC. Después, pagó todos los 13 años, y al cabecilla de la FARC lo mataron, y él todavía en la cárcel y seguía pagando, pagando condena. Salió y los paramilitares lo mataron porque creyeron que sí era el cabecilla, toda la vida fue en eso, y digo contar la historia de él. Doloroso, es bastante doloroso, ¿no? ¿Cuánta gente de verdad estaba así involucrada en esa situación? Así como dicen, ¿no? Que está en el lugar equivocado y que le pasó exactamente esto. Quiero mostrarles un video. Permítanme les muestro un video que tiene que ver con eso. El siguiente informe puede ser considerado reciente por algunos de nuestros sobrevivientes. Como el director que va a directamente con el que se llama información. Organización. El conflicto armado en Colombia ha dejado una huella profunda en la vida de más de 3 generaciones y en la configuración actual del país. Heridas causadas por supuestos desapariciones, masacres, violaciones, asesinatos y otros crímenes de guerra cometidos contra la población civil. Crímenes ejecutados por el Estado, los militares, el ejército y las defensas. Progresivamente, esta espiral de violencia y abuso ha obligado a la población civil de las zonas rurales a pasar a las ciudades, dando origen a un fenómeno de consecuencias profundas para la estructuración social y económica del país. El desplazamiento interno ha arrojado a familias completas en las ciudades. Según la Consultoría para los Derechos Humanos y el Desplazamiento, desde mediados de los años 80, el número real de desplazados sería de más de 5 millones de personas. Los mártires. Según el Departamento Administrativo Nacional de Estadística, entre 1985 y 2005, el fenómeno migratorio total en la ciudad de Bogotá fue de 722.296 personas, de las cuales más de la mitad eran mujeres. En todos los registros funcionales y por grupos de edad, son las mujeres las que más dan la ciudad de Bogotá. En la misma línea, la CNUR afirma que cerca del 80% de la población desplazada son mujeres, niñas y niños. Y entre estos, la Corte Constitucional reconoce. Los grupos étnicos constituyen el sector poblacional colombiano más afectado por el desplazamiento forzado. El desplazamiento forzado como síntoma más evidente de la guerra ha dado paso a 2 fenómenos sociales paralelos. En las ciudades, informalidad laboral y segregación espacial. En el campo, concentración de tierras y condiciones de vida miserables. Analizar el fenómeno de la informalidad que desempleo a un dígito Las campañas electorales de 2010, el desempleo parecía una preocupación, pues que justamente en el mes de abril de ese mismo año, el desempleo en Colombia fue el más alto desde 2005. Sin embargo, para el 2012, las cifras no son mucho más alentadoras. El 58,9% de la población ocupada en las ciudades
formaba parte del mercado laboral informal, en el que predomina la actividad ambulante. El rebusque, como se dice en Colombia, es una de las salidas más comunes. Y de estos profesionales de la calle, el 62,6% son mujeres. En el impulso económico de la locomotora minera energética, estas cifras han venido aumentando desde 2008. Las desigualdades sociales y económicas que ha generado el fenómeno del desplazamiento interno se traducen en una proliferación de vendedoras y vendedores ambulantes de todo tipo, que pasan a ser parte del mobiliario urbano. La mano de obra que no finaliza la deuda industria nacional se ve conducida a ejercer actividades económicas poco productivas, pero que garantizan una supervivencia mecánica. La segregación en los espacios urbanos también es latente. En Bogotá, el impacto del conflicto dibuja permanentemente cinturones de miserias de la periferia, dando origen a barrios que sirven de refugio a las masas de desposeídos por la violencia. Con el tiempo, estos espacios marginales han sido integrados en la ciudad gracias a la lucha de sus habitantes por el acceso a los servicios públicos. Pero no solo la ciudad ha sido víctima de la violencia y el desplazamiento. Una lucha histórica del Estado con nuestros campesinos agricultores. Yo soy desde una. Tuve mis hijos. Unos me acompañaron un tiempo, otros uno de los muchachos desaparecieron. Sí, bien mal. No volví a la casa. Y entonces llegó el desplazamiento de esa gente de paramilitares, muy bien para la ciudad. Y allá que, como digo yo, fíjate uno como salir para una ciudad, hacer que no tenía hambre uno. Porque el que es el campo y el campo. Eso son pendejadas. Eso del despojo y concentración de tierras en Colombia contribuye en las políticas económicas basadas en la explotación y exportación de recursos naturales y materias primas. Aquí lo afirma un informe de la Oficina Internacional de Derechos Humanos de Acción Colombia. Algunas cifras son categóricas. El índice de concentración de tierras en 2011 fue de 0,87, siendo uno el mayor índice de concentración. El 0,4% de los propietarios posee más del 60% de la superficie, con propiedades de más de 500 hectáreas, frente a un 86% de los propietarios que tienen el 9% de la superficie y cuyas propiedades no superan las 20 hectáreas. En cambio, estos pequeños propietarios producen el 70% de los alimentos del país, en una área de 4,9 millones de hectáreas. Sin embargo, el uso potencial para el sector agrícola está estimado en 21,5 millones de hectáreas. Frente a una supuesta incapacidad de explotación agrícola, la ganadería ha tomado la delantera. Sí, de los 21,5 millones de hectáreas de uso potencial estimado para este sector, en el 2013 se usaron 38,5 millones de hectáreas. Los más de 16 millones de hectáreas que el campesinado ha dejado de cultivar por verse obligado a sobrevivir en la ciudad, como mínimo, han sido aprovechados por los animales de los ganaderos. No obstante, sería injusto con los ganaderos tildarlos como los mayores beneficiarios de este proceso de despojo y desplazamiento, pues la cantidad de tierras despojadas está entre 7 y 10 millones de hectáreas, sin contar las más de 400.000 parcelas abandonadas durante la llamada época de la previa introducción al conflicto de la tierra. La tierra también es objeto de disputa de los inversores especulativos internacionales. En 2010, de los 2.600 millones de hectáreas utilizables para la agricultura en el mundo y que no están en uso,
900 estaban en Brasil, Congo, Angola, Sudán, Argentina, Bolivia y Colombia. Una oportunidad de negocio que los inversionistas no pueden dejar pasar por alto. En 2011, como una supuesta muestra de la voluntad de reconciliación entre Estado y sociedad civil, se presentó y aprobó la Ley de Víctimas y Restitución de Tierras. Sin embargo, su artículo 99 limita la restricción en caso de presencia de proyectos agroindustriales en tierras de víctimas, ofreciendo estabilidad y confianza al capital internacional con el objetivo de favorecer el progreso económico. El Centro de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de la ONU dice: la política de fomento de los productos agrícolas de exportación, como los agrocombustibles, puede privar a los agricultores de la posibilidad de cultivar sus tierras. En 2011, 430.000 hectáreas de tierra estaban sembradas con palma de aceite y 224.000 con caña de azúcar. Los empresarios, en particular de La Palma, se han apropiado de varias hectáreas de tierra dentro del territorio colectivo del Curvarado y de las familias que tienen título individual, previa desplazamiento forzado realizado por acciones que comprometen la responsabilidad del Estado, en particular de la Brigada 17, con grupos de paramilitares. Los megaproyectos mineros o las grandes infraestructuras se concentran en particular en los territorios de las comunidades indígenas y agrocoloniales, agravando su situación socioeconómica. De este modo, ellos que no han logrado ser expulsados en las ciudades malviven los porque el río estaba y eso para la más cantidad de agua. Y acá, pues, para la comparación, es muy diferente. Y bueno, para la energía, no tiene que pagar. Y allá, pues, cuando tenía una plancha y lo hacía una mechita para hacer una lámpara, y eso era La tierra atrae inversionistas industriales, transnacionales mineras, ganaderos y grupos armados como el ejército, los paramilitares y la guerrilla, que se enfrentan para ejercer un control sobre estos recursos naturales, propiciando el despojo y favoreciendo la alta concentración de tierras que se requieren para estas actividades. Las relaciones entre el negocio y el fusil no son un secreto para nadie, y el Estado no parece una lucha imparcial. Solo una pequeña cantidad de la tierra robada será restituida, y los líderes campesinos y desplazados que reclaman sus propiedades son asesinados o amenazados. Estas son algunas de las muestras de voluntad del Estado y sus dueños, que ahora negocian con las FARC en un acuerdo de paz. Sin embargo, puntos como la tierra o las garantías para la participación y oposición política parece que abren nuevos caminos y nos permiten reflexionar sobre las causas del conflicto y el modelo de sociedad una vez firmado el acuerdo. El periodo de la violencia se caracteriza por ser un enfrentamiento interclasista entre los dos grupos de la política tradicional en Colombia. Una especie de continuidad de las disputas por el control del Estado entre liberales y conservadores, arrastrada desde el siglo XIX. No obstante, durante este periodo, se va gestando el carácter del enfrentamiento de clases que culminará en la aglutinación de las élites políticas tradicionales en el Frente Nacional por un lado y la radicalización de las autodefensas campesinas de pequeños grupos guerrilleros bajo el influjo ideológico del comunismo por el otro. El énfasis político que usualmente se da a este proceso oculta aspectos económicos importantes. Entre 1947 y 1949, con tejer, fabricado, colonial de tabaco, cementos de diamantes y azucarera de valle, consiguieron utilidades por encima de 200%. El arroz, los frijoles, la cebada, la papa, doblaron sus precios. El costo de vida en ciudades como el Montaña y Bolívar se incrementó en más del 58% y 71% respectivamente. Disminuyó el salario real de los trabajadores y la especulación inmobiliaria aumentó los precios de los alquileres. Y la tímida reforma agraria impulsada por López Pumarejo en 1936 fue desestimada durante su segundo gobierno en el 44. Del aumento de las tensiones sociales, la presión del Estado se hizo más fuerte. El 7 de febrero de 1949,
34.000 personas, Jorge Alba pedía el cese de la persecución por parte de las autoridades. 2 meses más tarde, el líder liberal sería asesinado. Con el correr de la noticia, la insurrección popular se desató en Gobierno y en muchas otras regiones del país. A los liberales gaitanistas y miembros del Partido Comunista les correspondía la dirección del levantamiento popular. Los primeros pusieron su liderazgo a los líderes tradicionales del Partido Liberal. Los segundos impulsaron juntas revolucionarias en pueblos y ciudades e intentaron dar directrices a la democracia. Sin embargo, su fuerza política y sus efectivos eran pocos. Además, el pueblo los identificaba como enemigos de Gaitán, quien habían firmado de fascista. Las negociaciones entre liberales y conservadores y el nombramiento de Darío Echeverría ayudó al regreso del gobierno de unión nacional que Gaitán había desbaratado. Mientras tanto, el país volvía a la violencia. El 1953 fue la etapa más dura de la revolución. Guerrillas liberales y autodefensas campesinas, orientadas en algunos casos por el Partido Comunista, se enfrentaban a la policía chula de asesinos a sueldo hasta el hecho del gobierno conservador y vestidos como ángeles. Muchos debieron abandonar sus actividades, temas concretos no por debajo de su valor, otros simplemente fueron asesinados. Paralelamente, otro núcleo reducido amplió sus propiedades. La disputa por la tierra iba en aumento. Bastiones de grupos desposeídos al mando de guerrilleros ocupaban y repartían tierras, aunque lo más usual era el despojo de las parcelas de gallegos o los magnates de la tierra. Aquí le mandan esta notificación. Oiga. Hay que verlo. Dígale a la gente. Dígale a la gente que aquí no me sacan sino muertos. Pero primero me llevo la mitad de ustedes. El proceso de concentración de la propiedad en estos años de violencia iba acompañado de la introducción de la producción a gran escala para el mercado internacional. Los dólares acumulados durante la Segunda Guerra Mundial y la subida del precio del petróleo durante la Guerra de Vietnam permitieron la compra de maquinaria agrícola para la producción de arroz, ajonjolí, algodón y otras materias primas para la industria textil. Un proceso que marcará la pauta de la economía de mediados de siglo. Mientras el país se desangraba, los negocios prosperaban. Y la violencia adquiría cada vez más un carácter de lucha de clases. La brutalidad de la espiral de violencia y el socialismo del gobierno bolivariano común llevaron a las élites moderadas a plantear una transición política que pusiera fin a la violencia. Entonces, de la masacre de la Selma, en Bolívar mataron 27 personas. Interesados en acabar con la violencia, liberales y conservadores apoyaron el llamado golpe de opinión de 1953, que abrió la puerta a la dictadura militar de la sociedad El primer paso
fue ofrecer una amnistía general a la que se acogieron las élites liberales y que fue rechazada por la mayoría de autoridades campesinas. De inmediato, la política de paz fue acompañada por la represión anticomunista. El gobierno del general desplegó toda su capacidad militar sobre las autodefensas campesinas. En Sumapaz y el sur de Tolima, los campesinos fueron atacados de forma salvaje, acto que intensificó la apuesta por la lucha armada. En 1972, el gobierno no nuevamente la región de Matemática, mediante la resistencia de los campesinos y una territorialidad promovida por el partido en las ciudades, se logró que las fuerzas oficiales para la región. En 1974, no es el gobierno de los perjuicios, con un total de 12.000 hombres, totalmente la situación que se encontró nuevamente con la resistencia de los campesinos y mientras que aquí el movimiento se ha extendido, se ha fortalecido aún más todavía, puesto que en junio de 1964 entonces ya creamos un programa en el que se dio a conocer a toda la opinión pública y al que se han adherido grandes cantidades de movimientos revolucionarios y están de acuerdo y seguimos luchando por este programa, todos en conjunto. La lucha de clases había empezado. Algunos historiadores afirman que este es el momento de división dentro de las revoluciones. Una parte, los liberales, toda la vida participada, y otra, influida por el marxismo y el Partido Comunista, todo lo dedicaron campesinos para la lucha revolucionaria. La última hoja de propaganda que lanzó la aviación del gobierno. La propaganda no quiere significar que el valor comunista está en nuestro partido. La violencia política también tuvo intereses económicos. Según el último informe sobre la violencia del Grupo de Memoria Histórica Basel, la estrategia de terror fue la misma tanto si se refería con fines políticos o económicos. De 1946 a 1966, se ha calculado que cerca de unas 193.000 personas perdieron la vida a causa del conflicto. El informe sobre la violencia en Tolima, dado en 1959, calcula que entre 1949 y 1957 más de 321.000 personas sufrieron el exilio y a nivel nacional el despojo superó las 393.000 parcelas. En 1954, cerca del 55% de las fincas tenían menos de 5 hectáreas y ocupaban el 3,4% de las tierras cultivables, mientras que el 0,87% tenía más de 500 hectáreas y abarcaba más del 40% de las superficies cultivables. El Pacto Sitges-Benidorm de 1956, firmado en la España franquista entre Laureano Gómez y Alberto Lleras Camargo y teatralizado en el plebiscito de 1957, hizo posible la alternancia entre los dos partidos tradicionales durante 16 años,
en lo que se ha conocido como Frente Nacional. En este marco limitado de participación política y desigualdad socioeconómica, aquellas autodefensas campesinas con influencias ideológicas comunistas consiguieron controlar espacios en los que establecieron pequeñas repúblicas campesinas como Marquetalia o Río Chiquito. Sin embargo, el Ejército Nacional, asesorado por militares norteamericanos, no tardó en asediar totalmente a estos campesinos. Es así como estos grupos de autodefensa van dando paso a un movimiento guerrillero de carácter revolucionario en 1964 y que en 1966 adoptará el nombre de Fuerzas Armadas de la Revolución de Colombia, las FARC. Los intereses económicos de la violencia política provocaron la alineación de los actores sociales del conflicto en términos de clases. Desde el punto de vista militar que tuvieron actualmente en la región, como el movimiento es un movimiento de autodefensa, ese movimiento de defensa inmediatamente entre las fuerzas militares de la región se convierte en movimiento guerrillero. La estructura entre el Partido Comunista y los campesinos se ha ido consolidando. Como respuesta, se enfrentaron a los dueños del Estado y de la tierra. El carácter a raíz del conflicto social en Colombia ha sido y es una constante, pero desprovisto de su sentido histórico, hoy es presentado como terrorismo de los pocos. Bueno, ¿qué opinión tienen ustedes, señoritas jóvenes, caballeros, de lo que hemos visto, de lo que hemos hablado en la clase de hoy, de toda esta serie de historia patria, ¿no? De lo que nos muestra a nosotros, porque fíjense que ahí nos enfatizaron un poco, no solamente desde el año 85, sino la manera como, pues bueno, nuestro país estaba constantemente en un conflicto, pues, entre esos partidos políticos, ¿no? Que fue generalmente lo que causó, pues, como toda esa desintegración social. Pero todo en últimas, lo que nos dice la historia es de que la desigualdad social, el hecho de que los partidos políticos estén generando, pues, como mayores beneficios para ellos mismos, más no para el pueblo como tal, para la sociedad, pues entonces se generaba, pues, como esa desintegración, ese inconformismo permanente, ¿sí? Y nosotros, ¿cuál es nuestro aporte, cuál es nuestro punto de vista como integrante de un país, como integrante de una sociedad, ¿sí? Que tengamos nosotros como, ¿cuál será mi aporte, cuál será mi comportamiento, cuál será mi actitud para tratar de que estas cosas que realmente se están presentando en nuestro país no se sigan presentando? Eso ahí les dejo a ustedes como ese gran interrogante. ¿Cuál podría ser desde mi cotidianidad, desde mi forma de ver la vida, desde mi forma de ver las cosas de mi país, de mi gobierno, desde la parte política? ¿Qué podemos hacer nosotros? ¿Cuál será esa estrategia que podamos tener nosotros para tratar de mejorar? Esto podría ser como una utopía, pero tratar de mejorar, pues, precisamente nuestra visión de Colombia. Para mañana, por favor, hay un capítulo
que habla de la corrupción en Colombia. Les sugiero que lo lean, por favor. ¿Sí? Capítulo 3, la sección 3, donde dice corrupción en Colombia. ¿Sí? Porque pues mañana ustedes son los que van a participar. Ustedes son los que van a hablar con base en la lectura que hagan ustedes de ese capítulo. Por favor, eso está acá. Mira, es que yo les facilito a ustedes las cosas. Estamos hablando de la corrupción en Colombia. Lo único que tienen que hacer es echarle una ojeada, leerlo, ¿sí? Precisamente con respecto a ese informe de la radiografía de los hechos de corrupción en Colombia. Y también lo vamos a un poquitito. Mira, aquí está este contenido. La corrupción usurpa nuestros derechos, el panorama muy poco alentador. Tristemente es muy poco alentador. ¿Sí? ¿Cómo está la geografía de la corrupción? La contratación pública, el botín más codiciado. Miremos, leamos aparte de esto, sobre todo en este capítulo que habla de la educación, infraestructura y salud. La corrupción viola los derechos humanos. ¿Sí? Entonces, por favor, dedíquense a este capítulo para que mañana lo podamos abordar. ¿Listo? Nos veremos mañana, muchachos. Y también un compañero que no pudo, también. Sí,